Bueno, ahora sí, buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Son bendecidos? Es un honor estar acá en casa, es lo máximo pisar por primera vez este piso porque nadie lo había pisado, porque el maestro no nos dejaba. Entonces, hoy sí, por ahí ya vi unas cositas, dije, Señor, trate de no pisar por este lado que está recién pegado, ayer lo pegaron. Sí, por donde va Giovanni, por ahí no, pero si va a salir, hágalo por el otro lado. Y el resto por el centro, que ese sí está ya viejito. Bienvenidos a todos. Hoy voy a compartir la palabra. Mi nombre es Lina Pinto, para los que no me conocen. Soy hija de mis papás. ¿Qué más? Y el Señor me ha llamado a esto, a predicar su palabra, y es lo que más disfruto, aparte de adorar, es lo que más disfruto. La enseñanza del día de hoy, que espero tú recibas con poder, se llama Ojos que no ven. No, se llama solo Ojos que no ven. Ustedes se saben todos los dichos. Se llama solo Ojos que no ven. Y todos dicen corazón que no siente. Bueno, vamos a ver si ese dicho tiene algo de realidad, pero se llama Ojos que no ven. No sé si se acuerdan. En algún momento, ¿se acuerdan de mí con gafas? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo recibí sanidad. No, mentiras. Yo hubiera anhelado que un día me hubiera quitado las gafas y hubiera recibido sanidad. Eso es posible. He oído el resto de milagros. Es posible. Y que no necesitan usarlas. De un señor que conozco acá en Bogotá, él mismo me dijo, estaba en adoración y empecé tal como Spider-Man a ver borroso con las gafas. Y se las quitó y veía bien y dijo, Señor, soy sano, y empezó a gritar por la iglesia, soy sano, y quitó las gafas y las rompió y toda la cosa. Y hasta el día de hoy no ha usado gafas. Pero a mí me hicieron una cirugía. Y hoy quiero compartirles un poco de eso. ¿No? Sí, también fue el Señor el que operó, así es, el Señor láser. Pero también el Señor Jesucristo. Y cuando estaba en la cirugía, o sea, si usted se los quiere operar, yo le doy tips después, pero es absurdo, es horrible, es lo más doloroso, no, duele muchísimo, mi recuperación fue larguísima, fueron 15 días en casa, fueron 8 con las ventanas negras, todo oscuro, los jóvenes me iban a visitar y yo era así como han escuchado la historia de Isaac con sus 2 hijos, ¿quién eres? Jacobo, Esaú. Todo, déjame sentirte. Así. Entonces ellos fueron y unos los conocía por el olor, ya los conozco. Otros ya... Mentiras. Todos son limpios en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los desodorantes que das. Se las tengo montadas, todo el año se las he montado con eso, ¿cierto? Pero bueno, no, entonces me operaron y fue unos días muy difíciles. Pero recuerdo que antes de la cirugía, eso fue en noviembre del año pasado, y antes de la cirugía pues yo tenía nervios claramente. Tenía nervios y entonces dolió muchísimo. Y yo le dije, Señor, yo espero que en este tiempo, pues obviamente... tú estás conmigo, todo eso, pero que tú me hables también y me enseñes en tu palabra y demás. Bueno, yo no sé si la cirugía fue tan difícil o fue que yo soy muy débil. Mi mamá dice que es la segunda, pero no, yo creo que la cirugía fue muy difícil. Cuando terminó la cirugía me desmayé 2 veces del dolor, o sea, de no me siento bien y me fui. Y listo, segunda vez, no me siento bien y me vomité. La que estaba haciendo toda explícita, sí, no importa, en la casa podemos hablar de todo. Y entonces fue duro, fue bien difícil. Y cuando veníamos a casa, pues obviamente, cuando salí de la cirugía, no les voy a contar los pormenores de cómo le ponen a un láser y cómo al final, si quieren les cuento. Pero cuando salí, veníamos a casa, eso fue ambulatoria, bueno, me dejaron mientras me desperté y toda la cosa del desmayo. Y ya mi mamá me trajo, ella venía orando y veníamos orando en lenguas las dos todo el tiempo, todo el camino, y oré en lenguas, el dolor era absurdo, aún cuando tenía anestesia. Y porque, ¿ustedes se les ha metido algo en el ojo? Bueno, imagine que se me habían metido 2 piedras,
O sea, era una cosa que uno sentía ahí, y el dolor y la frente y todo. Entonces yo venía tapada, hasta el carro venía negro, y veníamos orando en lenguas, y mi mamá empezó a adorar, y yo también. Y eso es lo que debes hacer en tus momentos como así como duros, como adorar, orar. Yo no estaba diciendo, Señor, sáname, no, solamente orábamos en lenguas. Y cuando íbamos orando en lenguas, recuerdo que íbamos por el peaje de acá de Bogotá a Madrid, porque me acuerdo que mi mamá dijo, oh, las vueltas de no sé qué, entonces tengo ahí como el recuerdo. Y en ese momento veníamos orando en lenguas y pasábamos el peaje, y el Señor muy fuerte a mi espíritu me dijo, en este tiempo te voy a hablar, en este tiempo te voy a hablar. Entonces yo pues obviamente tenía los ojos cerrados y le dije, mamá, el Señor me va a hablar en este tiempo, en cuanto a los ojos, me va a hablar, me va a hablar. Pero no me había hablado, solo que me iba a hablar. Entonces llegamos a la casa y bueno, ahí en la casa, en toda la recuperación, en todo eso, y pues no pude ver celulares durante una semana, ni televisor, ni nada, no podía leer. Entonces ustedes deben decir como, bueno, ¿y qué hacías mientras tanto? Pues sí, oraba, pero escuchaba radionovelas, escuché un libro de García Márquez y escuché muchísimas prédicas y escuchaba música. Y en una de esas, una mañana en la que estaba escuchando música de adoración y estaba ahí exaltando, el Señor empezó a hablarme. Ya habían pasado como 2 días de recuperación. Y mientras lo que Él me dijo, hoy te voy a hablar un poco de eso, no porque Él me lo dijo, sino porque me mostró en su palabra. De hecho, tengo la prueba por acá, tenía la prueba por acá, que en un momento en el que estaba hablando con Él y estaba orando, empezó a revelarme cosas sobre los ojos, y yo cogí un papel, no podía ver, y empecé a escribir como los versículos que me estaba dando y recordando y esto y lo otro. Y pues cuando ya pude ver y veo mi letra, era como ¿qué dice ahí? Ahí tratando de ver los jeroglíficos. Y en ese momento no lo había entendido tanto, entonces por eso digamos que no lo compartí ni nada, solo con mi mamá, pero lo fui recibiendo más en adoración con el Señor, más tiempo, y hoy yo creo que Pablo llegó y dijo, tengo como dolores de parto para que ustedes puedan ser formados Cristo en ustedes, como que uno lo forma y lo forma, y ya está un poco más formado. Y una de las cosas que el Señor me habló allí es que la vida es muy difícil cuando no se ve, en primer lugar, ¿no? Por eso grandes milagros que hizo Jesús fue sanar a los ciegos, ¿no? Quitarle la vista, no, darle la vista a los ciegos, darle al ciego Bartimeo, al de Sarepta, al que cogió barro y le puso en los ojos, al que era ciego de nacimiento y decían que era por pecado de los papás, entonces no, él simplemente lo sanó, y que él fue a donde los fariseos, y los fariseos le dijeron, ¿quién te hizo eso? Y él dijo, Jesús. Y todos los fariseos súper bravos, ¿cómo Jesús va a hacer eso? Y el ciego responde, pues yo no sé si ustedes creen, si lo conocen, si no lo conocen, pero yo les digo una cosa, que antes no veía y ahora veo. Sí, es tremendo. Y entonces todo el tema es súper importante, pero me llama la atención algo más profundo. Y es que cuando Pablo oró por la iglesia de Éfeso, y vamos allí a Efesios 1, Efesios 1:16. Efesios 1:16 dice, bueno, desde el 15 Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, ¿listo? Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Este es el corazón de un pastor. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Bueno, después les digo. Y le pido a Dios, y empieza el 17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él es a quien le pide. ¿Qué le pide? Le pide que les dé sabiduría espiritual o revelación y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó.
es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Digamos que hasta ahí va la oración de Pablo. Bueno, después empieza a hablar sobre la iglesia y Cristo. Y quiero que miremos el 17 en la Reina Valera. ¿Qué dice? Vamos, André, hoy vamos a estar flying. ¿Sabes qué conmigo, Tim? Flying. Flying. Entonces él está orando, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y 3, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 3 cosas que le... Pero entonces él está diciendo allí, oro para que los ojos sean abiertos. Esta versión en inglés llega y dice, cuando yo oro al Señor, hago más que darle gracias. Yo le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, que los haga a ustedes inteligentes y puedan discernir en el conocimiento de Él personalmente. Que sus ojos sean enfocados y claros, para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que Él los ha llamado a hacer, para que puedan entender la inmensidad de su gloriosa vida, la vida que Él tiene para los que le seguimos, y la ultra extravagante grandeza de su poder que está en nosotros, que es una energía abundante y que nos llena de fuerza. Estuvo poderosa esa versión. Pero entonces si tú ves aquí, en este versículo, en estas 3 versiones, cuando Pablo ora por la iglesia, y uno puede pensar, bueno, cuando yo oro por Leandro, no sé, que es de los míos, del grupo de jóvenes, yo digo, Señor, Padre, por favor, ayúdalo para que encuentre trabajo, por ejemplo. Amén, Leandro, amén, Señor, gracias. Oro por Joa para que no se pueda tener recursos para pagar lo que falta de su universidad y los tiquetes, para los pasajes para llegar. Amén, gloria a Dios. Entonces oro por Susana, por lo mismo, por transporte para su universidad, para que pueda ser excelente en su carrera, que sea luz donde está, que sea sal y no azúcar, mejor dicho. Entonces puedo orar así por ella. Amén, quiero, Padre. Pero Pablo podía orar por las necesidades de cada uno. Y quizás él podía haber orado por las necesidades de Leima, de David, sí, como de cada uno. La pastora seguramente ora así por cada uno de ustedes. Pero Pablo en este momento llega y ora, no ora por eso. Él no pide por nada de lo que les falta, aun cuando les faltaba. Él no ora porque las necesidades sean suplidas, o porque los problemas que tienen sean solucionados, o porque los matrimonios sean restaurados. Él ora por otra cosa. Ni siquiera ora, Señor, dales más de tu presencia. Él ora por sabiduría, revelación, 2 cosas. Pero te pido, Padre, que les alumbres los ojos del entendimiento. Así es como ora, que les alumbren los ojos del entendimiento. Entonces a mí me causa curiosidad que Pablo, con toda la revelación que él tenía del Señor y demás, no oró de otra forma como otros pudieron haber orado. Por ejemplo, Pedro por allí oró, no estoy comparándole nada, bueno, sí lo estoy comparando, pero no oró de la misma forma, oró como para que ellos puedan conocer el llamado, lo que son, pero que les des fuerza porque estaban siendo perseguidos. Allá en 1 Pedro ora por los que están siendo perseguidos. Así, pero Pablo ora por que les alumbre los ojos del entendimiento. Entonces, cuando yo estaba allí en la cirugía, una de las cosas que más me hacía doler los ojos era cuando la luz entraba a mi cuarto. Era horrible. O sea, me abrían la ventana y me dolía. Yo era como, ¡no! Drácula me sentía ahí. ¡Fuera, te reprendo, luz! Porque la luz llegaba a mis ojos y ustedes saben que todo lo que ven es un reflejo de luz. Sí, si no, vuelvan a física al colegio. Pero todo es un reflejo. Lo que tú puedes ver es porque lo puedes ver a través de la luz. ¿Sí? Si no hay luz, pues no puedes ver nada, por eso hay oscuridad.
Entonces todo es un reflejo de la luz. Y cuando la luz llegaba a mis ojos, esto pasa por la córnea y hace el resto de cosas, y como la córnea estaba débil porque la habían quemado y todo eso, entonces obviamente dolía muchísimo. Y yo trataba de solo cerrar los ojos y demás. La luz era absurda. No quedó así todo el tiempo, como pueden ver. Progresivamente fui teniendo una, ¿cómo se llama? Una capacidad para poder recibir la luz. Y aún cuando estoy en el sol no puedo, tengo que tener unas gafas de sol especiales. Entonces, porque es muy, muy potente la luz, entonces la luz puede quemar, ¿ya? Entonces yo empecé a decir, hay una relación muy fuerte entre lo que es la luz y lo que son los ojos. Y llega y Pablo ora, no solo por los ojos, sino ora por que sean alumbrados. Pero cuando alguien está ciego y cuando alguien no puede ver, la luz le duele. Pero él ora para que los ojos sean alumbrados. Y a medida que puedan ver, entonces pueden conocer y entender tres cosas. ¿Por qué Pablo ora de esa manera? Porque a él le pasó. ¿Alguien se acuerda de la historia de Pablo? Miremos Hechos 9. Vamos a hablar un poco de lo que fue su vida. Les cuento así rápidamente el contexto. Pablo era un hombre religioso, era un fervoroso fariseo. Él se sabía la ley de arriba a abajo, se la conocía toda completamente. Y por eso tenía un celo por aquellos que no la hacían. Entonces él estaba en contra de todos los que creían en Jesucristo, porque los que creían en Jesucristo pues decían que él era el Mesías, que él era el camino, que era la verdad, la vida, que él era el Hijo de Dios. Para los fariseos eso era imposible, aun cuando las escrituras lo decían que él vendría, no lo podían ver. Juan 1, 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya, más a todos los que le recibieron y le creyeron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero entonces Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y Saulo era un fervoroso y le daba mucha piedra los cristianos, o sea, pero era de esos que absurdamente detestaba a los cristianos. Él iba a donde los sacerdotes, que eran como los gobernadores del momento, los del poder, y les pedía cartas como autorizaciones legales, órdenes judiciales para matarlos y para llevarlos a la cárcel. Entonces Pablo cargaba debajo de su brazo una hoja y una lista de permisos donde decía: todo el que sea cristiano y que proclame el nombre de Jesucristo tiene el poder, Pablo, para llevarlo a la cárcel y matarlo. Entonces Pablo andaba con eso y decía: cristiano, conmigo, ta. Pablo presenció físicamente, vio cómo mataban a Esteban apedreado, porque Esteban llegó y se paró un día, dice la palabra que él era lleno de gracia y poder. Les dejo eso para que ustedes piensen después en otra cosa. Pero entonces era lleno de gracia y poder, y él hacía milagros y se paró y dijo: Jesucristo es el camino, Él es el que había hablado Moisés, es el que había hablado Abraham, y empezó a relatar todo desde la antigüedad, cómo él era, cómo Jesucristo lo había cambiado y lo había restaurado. Y entonces Saulo, él obviamente vio cómo lo mataban, y de hecho la palabra no dice que él fue el que lo mató, sino que él estuvo presenciando y que él le tuvo el abrigo a los que lo estaban matando. O sea, era cómplice de homicidio, claramente. Y después de eso era su fervor tanto que él cargaba esto y cargaba debajo del brazo y los mataba, y empezó a conocerse el terror de un hombre en la tierra que se llamaba Saulo. Y los cristianos decían: Saulo, Dios mío, córranle porque allá viene Saulo. Entonces un día él salía de Damasco e iba hacia Damasco, iba en camino allá, y llevaba debajo del brazo todas las cartas de los sacerdotes para poder matar y poder perseguir a los cristianos, cuando de repente una luz en el camino se le apareció, una luz impresionante, una luz resplandeciente, una luz que no te imaginas. ¿Una vez te has encandelillado con una luz tus ojos? Yo vi a Julián. ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está? Si le pongo la luz de frente, se encandeliza. ¿Se duele, Nico? Pues Andrei tiene gafas, pero igual es como que, ay, no.
Y uno se la pone ahí como una linternita de frente y le duele. Pero Pablo, haga de cuenta que claro, usted ha hecho esto, usted ha tratado desde chiquito, a ver, el que pueda ver el sol. Y uno está, ¡ah! Bueno, a Pablo se le apareció el sol de frente, y si nunca lo ha hecho ahorita cuando salga, a ver si lo puede ver perfectamente. Le aseguro que no puede más de 2 segundos. Y entonces Pablo se le aparece esta luz tan radiante, tan perfecta, y aparte una luz que tenía voz. O sea, qué susto. O sea, una luz impresionante y tenía voz. Y esa voz llega y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a la luz? ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos. O sea que Jesucristo mismo ahí está diciendo, yo soy la cabeza, ellos el cuerpo. El que le hace algo a mis hijos me lo hace a mí. El que te hace algo a ti se lo hace a Cristo. Y Jesús mismo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, eso, siguiente. Uy, Andreita, vamos con toda, bien. Y entonces, claramente, sí, Saulo llega y dice, ¿cómo así que te persigo? Si te estuviera persiguiendo no me estarías hablando, yo estaría corriendo detrás de ti. Entonces obviamente él no sabía quién era. Y él dice, ¿quién eres? Pero la grandeza de la luz era tanta que por eso dijo, Señor. Reconoció que era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Porque uno puede decir, ¿quién es usted? Ojo, cuidado ahí. ¿No? ¿Quién eres, Señor? O sea, era tan tremendo. Y dice que él cayó de rodillas ante esa luz. ¿Quién eres, Señor? Como no puedo ver. Y Jesús respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Impresionante. No dijo, yo soy Jesús, el pastor de los que tú persigues, el Dios de los que tú persigues. Yo soy Jesús, el que creen en los que tú persigues. No, él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque si te hacen algo a ti, ten la plena seguridad que están persiguiendo al mismo Jesucristo y que la palabra dice que Él es nuestro defensor y abogado y Él mismo se para delante de tus enemigos o lo que está persiguiéndote, que es el diablo, y le está diciendo y le dice a ellos, yo soy Jesús, el que persigue a quien tú persigues. Yo soy Jesús, el dueño de ellos. Ellos y yo somos uno. Yo me imagino la voz de Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Y ahora levántate. Pero esta voz tan maravillosa, tan perfecta, no lo dejó así. No lo dejó. Yo soy Jesús a quien tú persigues y venga y nos damos. ¿Cómo fue? ¿Con quién es? Ahora sí, venga y me mata. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? No, Jesús no hace eso, porque es que la palabra me dice que Dios envió al mundo a su Hijo, no a condenarlo, sino a salvarlo. Entonces, ten la plena seguridad que cuando tú oras por ese vecino que persigue y que toda la cosa y que no deja parquear los carros y demás, entonces Jesús mismo se aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ¿para qué se aparece? ¿Para condenarlo y zafarlo? No, para decirle, me necesitas a mí. Tremendo. La venganza es del Señor, que Él se encargue. La venganza es que Él se aparece y Él mismo dice, yo soy lo que tú necesitas. Claro, por eso Jesús oró. Padre, yo oro por cada uno de nosotros, por todos ellos, por todos los que son mis discípulos, por todos ellos, y para los que te conocerán a ti por medio de ellos. Oro para que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. Eso es, o sea, es lo que necesita la gente, es Jesucristo. Y entonces aquí Pablo no se le pone y se empieza a enfrentar y a pelear, sino le dice, mira, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Le dijo, hermano, pasa algo. Entonces Saulo no estaba solo, entonces los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no venía de nadie. Ellos no entendieron lo que decía, escuchaban un ¿de dónde? Pero Saulo la escuchó porque la voz no era para ellos, era para Saulo.
Entonces los hombres quedaron porque oían el sonido de una voz, pero no venía nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Claro, con esa luz, uno dice, claro, con esa luz, pero entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. O sea, tras de ciego, con hambre. Terrible. Entonces, imagínense, Saulo, el que mataba y el que toda la cosa, le tocó coger a alguien de la mano para seguir caminando. Lo que pasó allí, ¿qué fue? Que él tuvo un encuentro con la luz realmente, con Jesucristo mismo. Y cuando vio a Jesucristo cara a cara, quedó ciego. No porque la luz te deje ciego claramente, sino porque Pablo ya estaba ciego. Y cuando vio a Jesús, se dio cuenta que él era ciego. ¿Sí me debe entender? Por eso dijo, estoy ciego. Porque él estaba persiguiendo algo que no conocía. Y cuando se le presenta cara a cara, dice, estoy ciego. Pero él ya lo era ciego. Y entonces aquí viene algo que le pasa a la iglesia. Dios habla con un creyente que se llamaba Ananías. Y entonces Ananías está orando y el Señor le habla a Ananías y le dice, va a venir a tu casa un hombre que se llama Saulo. Tú orarás por él y le quitará, pues, y volverá a la vista. Y Ananías, a mí me encanta porque tenía una relación con Dios, se nota, porque Ananías le respondió, Saulo, ¿a ti qué te pasa, Señor? Si ese es el que mata, estás metiendo al ladrón a mi casa. ¿Yo qué le voy a ir a hablar a ese señor? Había un creyente en Damasco llamado Ananías, el Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Ciego, orando. Así hay mucha gente. Le mostró en visión a un hombre llamado Ananías, o sea, tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. O sea, imagínese a Ananías diciéndole a Jesús, ¿tú no sabes quién es Saulo? Yo te voy a contar quién es Saulo. ¿Tú no has oído que está matando a los creyentes? Te recuerdo, Señor, que ese hombre fue el que no le pagó la manutención a mis hijos. Te recuerdo que ese hombre me hizo daño. Te recuerdo que esa mujer fue la que me hizo daño. O tú no sabes. Te recuerdo que me dolió. Y Jesús como, ¿qué? Si supiera. Y el Señor le dijo, no se puso a argumentar como, mira, lo que pasa es que pues yo también lo amo, yo he enviado a mi hijo para amarlo, y pues hay que tener amor, hay que ser buenas personas. Y no, Jesús le respondió, ve, o sea, vaya, mi hijo, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. O sea, a pesar de lo que era Saulo, Dios tenía un propósito para él. Por eso, el que diga que realmente Dios no puede hacer nada con su vida es un mentiroso, porque no hay condenación para los que están en Cristo, y Dios siempre tiene un plan por encima de lo que es tu pasado, de lo que es tu presente, de lo que has hecho. Él tiene un futuro perfecto a los que lo conocen a él cara a cara. Por eso Jesucristo mismo tenía que revelarse a Pablo, verlo cara a cara, y entonces cuando lo veía, Pablo mismo, uno, sabía que estaba ciego y decía, no sé nada, no veo nada. ¿Y qué necesitaba Pablo? ¿Qué necesitaba? Vamos, háblenme. La vista, dice Joab. ¿Qué? Necesitaba la luz, necesitaba revelación, la gracia, amén. Que sus ojos fueran abiertos. Pues si tú lees bien, ninguna de esas.
Buena profe por lo que has hecho con tu discípula. Excelente lo que has dicho, pero no. Pero está muy bien, no digo que está incorrecto. Todo lo que han dicho estaba bien, estaba correcto. Pero no, es que la misma palabra me lo dice. Pablo necesitaba de alguien más. De iglesia. De Ananías. Pablo necesitaba de un uno a uno. De una conexión. La luz se le reveló. Listo, Cristo. Y ahora, iglesia. Ananías. Por eso Dios habló con la iglesia. Por eso Dios habló con la iglesia y le dijo a esta iglesia: prepárate, porque vendrán muchos, prepara obreros, prepara que cuiden. Amén. Antes de que cuando entraran allí alguno, quizás de tu barrio, de lo que sea que tú no quieras ver, tú te acuerdes de Ananías y digas: bueno, sí, Señor. ¿Verdad? Y Ananías tenía que imponerle manos. Entonces Ananías obviamente escuchó la voz de Dios y ejecutó. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. ¿Ananías qué hizo? ¿Saulo vino a Ananías? Ananías fue y encontró a Saulo. O sea, yo me imagino a Ananías caminando hacia allá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si me mata, pues Dios lo dijo y en el cielo me recibirán. ¿Qué importa? No importa con quién esté. Tratando de creer. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor, hermano Saulo, ¿no? O sea, decirle hermano al que estaba matando a sus hermanos es como ilógico, pero en Cristo es posible. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas. Uber sabe, cierto, como son las escamas. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Él, lo que pasó cuando se encontró con Cristo mismo es que se dio cuenta que estaba ciego y la ceguera fue manifestada. Dijo: estoy ciego. Pero cuando la iglesia vino a él, la iglesia impuso manos, cuando la iglesia le habló de quién era Cristo, entonces las escamas se cayeron. Las escamas se cayeron y recobró su vista. Y aparte de recobrar su vista, suplió sus necesidades físicas. Pudo comer, pudo beber, pudo dormir. Eso es lo que pasa cuando llega el Evangelio. Y Pablo también lo relata en Hechos 26. En Hechos 9 alguien más lo está relatando, pero en Hechos 26 Pablo, cuando le estaba hablando al rey Agripa, al final de Hechos lo han encarcelado, lo van a matar. Entonces el rey Agripa le dice: bueno, dime quién eres tú y por qué te están encarcelando. Entonces Pablo viene y empieza: este soy yo, y empieza a contar quién era. Y en el versículo 12, 26, 12, sí. ¿26 qué? 12. Estaban pendientes, muy bien. Ya 26, 12, sí. Listo, dice: cierto día yo me dirigí a Damasco. Este es Pablo hablando. El primero, el de Hechos 9, es alguien más relatando la historia de Pablo, pero este es Pablo hablando. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y en el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, o sea, le está hablando al rey, cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Esto no lo decía en el 9, esto lo dice en este tremendo. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó.
Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Le dijo quién era. Dile a la gente que me has visto y lo que mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. ¿Los gentiles quiénes eran? Los que no eran judíos, los colombianos, los extranjeros. Para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esta versión dice: te estoy enviando para abrirle los ojos a los que están afuera, para que ellos puedan ver la diferencia entre la oscuridad y la luz, y que escojan la luz, que vean la diferencia entre Satanás y Dios y que siempre escojan Dios. Te estoy enviando para que tú presentes lo que yo hice, mi ofrenda por los pecados para perdonarlos, para que tú presentes que ellos tienen un lugar en una familia y que los invites a que hagan compañía con aquellos que ya viven la vida real. Impresionante, no sé si tú la estás cogiendo, pero Pablo fue ciego cuando vio la luz, se dio cuenta que era ciego. ¿Por qué? Porque vivía en la ley, porque vivía en el legalismo, porque él creía que solamente por sus comportamientos, por lo que era y porque por estar rectamente podía llegar al cielo y que podía ser agradado a Dios. Pero Jesucristo, y por eso perseguía, pero Jesucristo mismo se le apareció, y cuando Jesucristo mismo se le apareció se dio cuenta: no sé nada, estoy ciego, no tengo idea de nada. Pero Jesucristo mismo cuando se le aparece le dice: sí, en este momento no ves nada, pero yo tengo algo para ti, a pesar de lo que has hecho, y es que lo mismo que está pasando contigo lo hagas tú, que puedas ir al resto y les abras los ojos del montón de ciegos que hay, y el montón de ciegos puedan ver la diferencia entre la oscuridad y la luz, la diferencia entre Dios, entre la vida y la muerte, que puedan ver la diferencia totalmente y que las cojan. Y no solamente que las cojan, sino que tú los lleves a una iglesia y que los invites a ser parte de una familia de la gente que ya vive la vida de verdad. Aleluya. Tremendo. Por eso es que Pablo ora: te pido para que les alumbres los ojos del entendimiento. Porque él lo vivió. Porque la gente necesita la luz. Porque ya deja de orar por tu marido: Señor, que por favor sea detallista, que por favor desvíe a una mujer aunque sea una florecita. No, ora más profundo. Ora: Señor, ábrele los ojos del entendimiento y no me des solo una flor, sino un viaje. No, mentiras. Pero ora más profundo. Ora: Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que pueda conocerte a ti. Porque es que cuando lo conoces a Él, es todo. Las escamas de tus ojos caen, la ley cae, la mezcla cae. Y duele al principio. Duele. Por eso cuando yo estaba allí en mi cirugía, me dolía cada vez que me abrían las cortinas. Y ahí el Señor me habló. Así es una persona cuando se encuentra de frente con Jesucristo. Duele. Pero mientras va conociéndolo, sus ojos más van sanando y se va acoplando a esa luz. Por eso Jesús dijo que el grano tenía que caer en tierra y morir. Matar, morir para dar nueva vida. Por eso duele, porque cuando tú recibes a Cristo naces de nuevo, mueres y naces de nuevo. Mueres a tu antigua naturaleza y naces a una nueva naturaleza. Entonces por eso los ojos dolían. Pero los ojos son muy importantes, porque sin ellos no puedes ver la luz y lo que hay a tu alrededor. Pero en este caso él está hablando de los ojos del corazón, de los ojos del espíritu. Porque es muy grave estar en la luz y ser ciego. Es muy grave estar en una iglesia de gracia, en una iglesia que se predica realmente la palabra de Dios pura, la sana doctrina, que se predica
a Jesucristo muerto, crucificado, resucitado, su obra en la cruz, que se predica la nueva vida en Cristo, que se predica la sangre, el poder, la fe, la gracia, la unción, y estar frente a la luz y ser ciego y no ver. Por eso Él ora alumbrando los ojos del entendimiento, para que puedan conocer tres cosas. Uno, para que puedan conocer, André, pónmelo, Efesios 1:17. Tres cosas que necesitas conocer. ¿Cómo es eso? Por medio de sabiduría y revelación. Santiago me dice, el que no tiene sabiduría, pídela y se la dará. Ya, eso no es, a usted le doy un poquito y a usted no. No, pídala y se le dará. Siguiente. Pido que les inunde la luz del corazón. Esto es lo que dice alumbrando los ojos del entendimiento. No, en Reina Valera. La luz en el corazón. ¿En dónde es? En el espíritu. Hebreos 4 me dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa hasta tu interior, hasta tus coyunturas, hasta los tuétanos. Los tuétanos es eso que, como el pollo cuando lo parten, como el cartílago lo parten y las abuelitas lo chupan. Esos son los tuétanos. Entonces, la palabra de Dios llega hasta los tuétanos, hasta el fondo, y separa el alma del espíritu. Porque es que no vives por emociones, sino por el espíritu. Y para que el espíritu invada el alma. Pero para eso se necesita luz. Entonces dice, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepan, número uno, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Es decir, para que conozcan propósito. ¿Cuál es la esperanza al que los ha llamado? Dos, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Eso suena todo raro. Las riquezas atrás. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero es muy fácil, es la riqueza de una herencia. Es decir, que conozcan lo que ya tienen. No hay peor pobre el que tiene una riqueza y no sabe que la tiene. Y no hablo en temas materiales y de dinero. Hay gente que no sabe la riqueza que tiene en su casa, la riqueza que es su esposa, la riqueza que es su esposo, la riqueza que son sus hijos. No hay peor pobre, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso Él dice que puedan conocer la herencia que tienen junto con todos los santos, es decir, la herencia que tienen con toda la iglesia. Número uno, que puedan conocer su propósito. Número dos, que puedan conocer qué tienen, qué más tienen. Y eso es lo que haces cuando recibes la palabra, lo conoces. Y número tres, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces lo que está diciendo ahí es, número tres, que puedan entender quién los habita. Porque ese poder que tienen no lo tiene nadie más. Entonces cuando conocen que el poder de Dios, y dice el siguiente versículo, y pueden entender que ese es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, vive en ti. Si tú tan solo entendieras que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos vive en ti, las cosas serían diferentes. Y eso es lo que está pasando en este momento con la luz. La luz está revelando a tu vida. Y te estoy diciendo, tienes un poder dentro de ti. Tienes una herencia. Dios te ha llamado a un propósito. Tienes un destino. Cuando la gente te ha dicho que tú eres pobre, que tú eres fracasado, que tú nunca sirves para nada, que tu familia siempre ha sido mal geniada, que tu familia siempre ha sido pobre, que en tu familia nunca nadie sale adelante, eso es una mentira del diablo. Porque hoy te digo lo que dice el Señor. Obviamente que Él alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas entender hoy que tú tienes una riqueza en Él, que tú eres heredero juntamente con Cristo, que tú eres bendecido, que gracias a la obra de Cristo en la cruz tú tienes un propósito, que tú no eres ningún fracasado, que tú tienes un destino, que tú tienes riquezas en ti, que el mismo poder que vive en Cristo, que levantó a Cristo entre los muertos, vive en ti. Que yo o mi mamá no necesitamos ir a algún lugar para sanar a un enfermo, que tú misma puedes imponer manos y los enfermos sanarán, que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos puede levantar a tu familia, puede levantar a tus hermanos, puede levantar a tu mamá, el mismo poder vive en ti. Que la luz abra tus ojos y puedas conocer eso. Al principio duele, pero después es placentero.
En 2 Corintios 3:16. Aleluya. Gracias, Padre. Alumbra los ojos del entendimiento de esta iglesia, que podamos conocerte, verte a ti, y nunca más seamos los mismos. Dice el 3:16. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pero quiero que lo miremos antes, desde el 14. No, desde el 12. Quisiera leerlo desde el 1, pero vamos desde el 12. Desde el 11. Así que si el antiguo camino, es decir, el de la ley, de los mandamientos, de todo eso, de cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, a Moisés le resplandeció la cara, porque vio la gloria del Señor. No vio al Señor, vio la gloria del Señor. Le resplandeció. Entonces, cuando él bajó del monte, a donde el pueblo le tocó cubrirse, porque era más o menos como crepúsculo, sí, como que resplandecían, así como los que han visto la película entendieron la referencia, pero bueno, le resplandecía totalmente la cara. Y le tocó cubrirse con un velo. ¿Por qué? Porque la gloria, la cara, la luz le hacía daño a los otros y la gente tuvo miedo. Que no conocían, pero miren esto, lo que dice. De hecho, en el 10, de hecho, aquella primera gloria, esa, la de Moisés, no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, sí era glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? ¿Por qué? Porque la gloria de Moisés se desvaneció con el pasar de los tiempos, pero la gloria de Dios que vive en ti jamás se va a desvanecer, está dentro de ti, el cielo vive en mí. Yo no oro para traer algo del cielo, al contrario, está acá y doy ofrenda al cielo. Ya que este nuevo camino que permanece para siempre nos da tal confianza. ¿Cuál es el camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos, de ese pueblo, se endureció, y de los religiosos. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Cuando alguien predica ley, cuando alguien predica solo comportamientos, conductas, lo que te toca hacer, obediencia, duro castigo, cae un velo. ¿Alguien tiene una pashmina? Hoy sin nadie trajo pashmina porque como estaba haciendo sol, nadie... Eso allá. Corran, amigos, pero ¿qué pasa, compañeros? Cuando alguien, párate acá. Hazle. Cuando alguien solo recibe de la ley, solo recibe de castigo, de lo que te toca, de que si haces algo, entonces tal cosa, y si no, otra. Cuando lee eso, creen que hay gloria en eso porque dicen, toca portarse bien, hay que ser buenas personas. Entonces dice, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y andan así, ciegos. ¿Oran? ¿Van a la iglesia? ¿Son salvos? Son ciegos.
con una banda muy femenina por el día. Camina, Joyita, va hasta donde Janet, por favor. Pero no solo lo hagas así, por favor, guía a Leandro. Sí. Y se estrella. Y le cuesta. Y sufre. Y va como con las garras. Y dice, Señor, no más, no puedo más. Ayúdame porque no puedo. El que está en la ley ora así. Ayúdame porque no puedo. Y trata. Y como que va y se demora. Y busca. Y aparte guía a alguien más. Y hay gente que dura así en la vida, dando vueltas y vueltas. Ay, ¿quién es ella? Se parecía a Diana, pero no es Diana. Párate ahí, Joyita, quédate ahí. Porque por tus propios medios jamás la vas a encontrar. Ni podrás guiar a otro. Eso es lo que hace la ley. Pero cuando Cristo se aparece, cuando Cristo llega, cuando la revelación de la gracia, de quién es su obra, de qué hizo en la cruz, entonces la luz llega a sus ojos. Él puede ver y decir, ya sé cuál es mi final, ya sé cuál es mi propósito, ya sé cuál es mi objetivo. Aleluya, ya sé que soy bendecido, ya sé que soy sano, ya sé que tengo en Él. Dice este versículo: hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y mira lo que dice acá: este velo puede quitarse, puede quitarse, puede quitarse solamente, nada más. A la gente le cuesta creer eso, porque cree que a uno le toca hacer algo. No, solamente al creer en Cristo, nada más. Solamente al creer en Cristo. En Juan 9 Jesús dijo: y esta es la obra que yo quiero que ustedes hagan, que crean en mí, a quien envía, a quien Dios envió. Aleluya. El 15 dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Cuando leen el Antiguo Pacto no comprenden. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto me revela que necesitaba venir un Salvador. Y ellos se quedan leyendo en que necesitan un Salvador y no se dieron cuenta que el Salvador llegó. No pasaron las páginas y no se dieron cuenta que Jesucristo vino y que Jesucristo murió y resucitó. En cambio, y en ese versículo estamos tú y yo parados. Esto es tuyo, esto es mío. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, o sea, Él alumbra el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver. Podemos ver. Y no solo ver, sino que cuando tú ves, tú reflejas. Porque la luz es un reflejo. Todos
nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Cuando tú caminas por la 12, por la 15, por la sexta, en Surtimax, en Surtetodo, en Amarillo, en el colegio, en el Cerrezuela, en el tecnológico, en el Minuto de Dios, en el trabajo, en la Flora, en donde sea, en la ciudad, donde tú caminas, la gloria del Señor camina contigo. Donde tú caminas, tú reflejas la gloria. Donde tú estás, está Cristo. Donde tú estás, no hay oscuridad, hay luz. Y cuando alguien viene a hacerte daño, David, no podrán hacerte daño, porque Cristo te habita. Y aún cuando lo hicieran, no te harán daño a ti. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Más y más parecidos a Él. Cuando lo vemos a Él, mi visión fue recuperándose día tras día. No fue así. Así pasa con nosotros. Entre más vamos recibiendo. Y había algo que tenía que ponerme en los ojos. Gotas. Cada 2 horas, cada 6, cada 8, cada 12. En este momento solo me toca cada 4 horas. Unas nomás. Pero tenía un tarrado, muchos, 4. Me tenía que aplicar. Y busqué cuál era la fórmula de esas gotas. Y era colirio. Y en Apocalipsis Jesús le habla a una de las iglesias, a la Odisea, y le está hablando de la ley y la gracia, y le dice: no seas frío, o sé frío o sé caliente, no seas tibio, al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces uno dice: frío es aquel que no va a la iglesia y que no va y que no cree. Caliente es el que está allí todo el tiempo. Y tibio es el que como que con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, eso no es. Eso es una mala interpretación bajo la ley. Frío es el que está en la ley, completamente ciego. Caliente es el que está bajo la gracia y ha entendido quién es Cristo. Pero tibio es el que tiene mezclas de ley en su vida. Y ese es el que el Señor no quiere. Entonces le dice: mira, te digo, compra de mí oro refinado. ¿Y qué es el oro refinado? Su gloria. Mira, vístete con las ropas que yo doy, su nueva naturaleza. Y mira, te digo, compra de mí colirio para tus ojos, ungüento para que no te duela. Hay que desaprender la ley. Si me escuchas acá, hay que desaprender todos esos rastros, y el colirio mantiene, y luego vas a poder ver la luz y tus ojos son abiertos. Eso es Apocalipsis 3. Colirio, ungüento para que lo puedas ver. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Este es tu ungüento. Esta es tu ungüento. Esta casa fue creada para predicar la palabra sin mezclas. Solo gracia, solo Cristo, solo Dios, a solo Él la gloria. Compra ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra oro purificado por fuego, y entonces serás rico. El oro es su gloria, purificado por la sangre de Cristo. Las ropas blancas, su nueva naturaleza. No más vergüenza y condenación por lo que yo era en mi desnudez.
No, ahora estoy en Él. Y compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Esto no es para un no creyente, es para un creyente. Qué triste. Esto no es para un perdido, esto es para una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, si oyes mi voz, yo entraré, abriré la puerta y cenaré contigo. Eso es relación. Yo no estaré ahí condenándote, juzgándote, castigándote. No, yo entraré y me sentaré y diré: ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está la familia? ¿Te gusta esa canción? Yo me sentaré y hablaré contigo. Y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Lo primero que dijo Dios al crear la tierra fue: y sea la luz. Y sea Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: nadie puede tener una lámpara y ocultarla debajo de la cama, porque de todas maneras alumbrará. Cuando hay desorden, como en el principio, Dios dijo: sea la luz. Cuando hay desorden en la vida, cuando hay caos, cuando hay problemas, cuando hay preocupación, la única forma de traer orden es Jesucristo. Y sea la luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso Pablo, o el que haya escrito la carta de Hebreos, dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nada más. No necesitas nada más. Sí, necesito pagar el arriendo. Sí, eso es parte. Pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Nada más. Pablo fue ciego y vio. Tú estabas ciego y ahora ves. Que esa misma luz que te ha impregnado, que eso mismo que tú has sido revelado en tu vida hoy, eso mismo, como le dijo el Señor a Pablo, te lo digo a ti, iglesia: tu sal, para que muchos sus ojos sean abiertos, para que puedan ver, para que puedan conocer quién es Él, y para que yo también pueda conocer quién es. Señor, abre mis ojos para que pueda verte más. Y con qué amor y colirio Él sana, Él purifica, Él levanta, Él llena. Él no te está diciendo: eso estuvo mal, eso estuvo incorrecto. Él te dice: eso no es parte de tu naturaleza. Tú eres un nuevo hijo en Cristo. No vivas con tu antigua forma de vivir. Él es la luz. Él es la revelación. No más ley, no más mezcla, no más propios esfuerzos humanos, no más de eso. Cuando sepas qué no hacer, solo di: soy la justicia de Dios en Cristo. No más. Descansa en Él. Cuando el mundo diga: el coronavirus está en Colombia, di: ninguna plaga llegará a mi morada. Él enviará a sus ángeles a que me defiendan y me protejan. Es diferente adorar y exaltar desde el descanso, entendiendo quién soy yo. Hay gente que ve con la luz a medias y la visión está ahí, pero no ve la imagen perfecta. Pero hay gente que cuando la luz es revelada totalmente, puede ver todo lo que hay. Hoy tú puedes conocer y entender
¿Cuál es tu propósito? Mientras yo hablaba, el Señor mismo te estaba hablando a tu corazón. No era yo. Mientras yo hablaba, el Señor te estaba recordando de alguna persona. A mí me la está recordando. Mientras yo hablaba, el Señor mismo te estaba diciendo: solo la luz que tú tienes es la que salva. Mientras yo hablaba, el Señor mismo te estaba diciendo: descansa en mí, que yo me encargo. No más ley, no más esfuerzos humanos. Tranquilo, descansa en mí. Mientras yo hablaba, su fe se iba avivando en tu vida. Su fe se iba levantando. Y por eso dice: puestos los ojos en Jesús, en nadie más, el autor y consumador de la fe, solo en Él. ¿Para qué? Para que puedas correr, para que puedas correr hacia la carrera que Él te ha llamado. Todo lo que tú necesitas para lo que está al frente, lo puedes hacer sin la ceguera, sin poder, sin lo que no ves, sino con la revelación, con la sabiduría. Él tiene un propósito, un destino. Jesús mismo está a la puerta llamando cada día de tu vida y te está diciendo: vamos, cenemos juntos, comamos juntos, yo te conozco. Él está caminando contigo en el colegio, Él está caminando contigo en esa universidad, Él está dentro de ti. Esa gloria está allí cuando vas en cualquier calle de Madrid. Va mientras vas en el carro, mientras estás peleando con tu marido, ahí está su gloria. ¿Qué tal si tan solo nosotros por un segundo dejáramos lo que es nuestra carne, nuestras cosas, los deseos de la carne, y dijéramos: Señor, solo guíanos tú, solo tu espíritu, no más división en mi casa, no más peleas, no más nada de eso, que su gloria se refleje en nosotros? ¿Qué tal si por un solo minuto los jóvenes caminaran realmente con su nueva identidad en donde están en los colegios? No tendrían ni siquiera que pararse en una silla y gritar: crean en Jesús es el Señor, sino su propia vida lo predicaría, su propia vida diría, y la gente vendría a ellos y les diría: ¿qué tienes tú? Y entonces tú les dirías: tengo a Cristo. Tú necesitas ese Cristo. Revélanos, Padre, lo que ya tenemos. El ciego dijo: antes no veía y ahora puedo ver. Ese eres tú y yo. Ojos que no ven, corazón que nunca entiende lo que tiene. La salvación no es solo para cuando nos muramos, es desde ya. La próxima vez te quiero ver a ti predicando acá. La próxima vez te quiero ver a ti, Andreita, yendo a los hospitales, sanando. No yo, sino Él. Necesitamos matrimonios que sean referentes, como Janet y Joanny, que han pasado por 1000 cosas, pero su gracia los ha levantado. Necesitamos referentes de hombres como Mauricio, trabajadores que se levanten con la palabra de Dios, íntegros en donde sean. Nadie los compra ni se dejan comprar. Mujeres como Fanny se levantan en su casa y dicen: diablo, no tienes autoridad en esta casa. Aquí el Señor es Jesucristo. Necesitamos jóvenes como André y Alejandra, referentes de matrimonios jóvenes, como Miki, como Joab, como Leandro, como Susana, como Andrea. Sal donde están, no se unen a las costumbres de este mundo. Solo revelan la gloria de Dios, la reflejan. ¿Por qué? Porque se levantaron y vivieron no más y creyeron en Él. Padre, te doy gracias por esta mañana.